de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate con Tere, donde tu alma se renovará. Despiértate con Tere, donde tu vida te cambiará. Despiértate con Tere, las bendiciones te llegarán. Despiértate con Tere, y de Dios no te apartarás. Buenos días, mi gente, bienvenidos a un episodio más de Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Y en este día, señores, tenemos un episodio extraordinario con un personaje que nosotros amamos y queremos mucho. Así es que en el día de hoy quiero compartir este podcast con todos ustedes y con nuestro invitado, el maestro Elí Zambrano. Buenos días, maestro. Buen día, amado pastor, y a todos los que están en sintonía y van a ver luego este programa, a todos los oyentes constantes, a toda la audiencia, hermanos y amigos. Para mí es un gozo estar con ustedes en Santo Domingo una vez más y por supuesto en este espacio donde creo que hay alimento para el alma. Para mí es una alegría poder compartir en esta hermosa mañana, comenzando una semana que estamos seguros va a ser de gran bendición para todos nosotros. Así mismo es, señores, y antes de comenzar a hablar del tema que tenemos hoy, comparta este podcast, dele like y suscríbete a nuestro canal Despiértate con Tere. Maestro, ¿ya usted es casi dominicano? Me falta la cédula, que me la den. Ah, bueno, pues vamos a gestionarle eso. Vamos a hablar con la Junta. Hable usted. Me encargo de eso. Maestro, hay un tema en la mesa que lo vamos a compartir y admiro la manera en que usted, bueno, de hecho le pedí permiso, los copyright, anoten eso ahí, mi gente, para cuando me oigan dando la conferencia de liderazgo del maestro, no digan que fue que yo se la plagié o se la copié. O se la fusilé, como dicen. O se la fusilé. Los músicos. Pero me apasiona este tema y me apasiona cómo usted lo aborda. El liderazgo, maestro. Sí, es una de las cargas, pero para mí no es una carga, pero es una de las responsabilidades que Dios nos ha dado a nivel ministerial. Nos ha permitido en los años en que hemos ministrado en congregaciones y también a nivel secular, observar las fortalezas y deficiencias del liderazgo, especialmente occidental, porque aquí la cultura de la que venimos, quienes venimos a Cristo a servir, pesa mucho. Es decir, la cultura, por ejemplo, oriental, llámese asiática, incluyendo también al pueblo de Israel, es una cultura totalmente distinta, y cuando el liderazgo de esos lugares o de esas latitudes viene a Cristo, tiene un plus, sin duda, que va a marcar su liderazgo en el Señor. En Sudamérica, en Occidente, especialmente Sudamérica, el liderazgo viene también con una carga cultural que es otra cosa. Tenemos que reconocer que hay muchos vicios que pesan y que traemos al liderazgo dentro de Cristo. Entonces, esto nos ha permitido observar y trabajar en función de eso muchos temas. Uno que compartimos hace pocos días en la congregación con el cuerpo de líderes y otro grupo en la congregación Odres Nuevos, fue el reloj del liderazgo, por ejemplo. Y hay muchos temas en torno a esto, porque creo que una persona que trabaja estratégicamente debe entender que si el liderazgo está funcionando bien, el resto del cuerpo va a funcionar bien. Mira que Jesús, pastor y amigos, trabajó según lo que eso que sacan estadísticas, según lo que se puede ver en la Biblia, lo que queda registrado en los evangelios. Jesús dedicó prácticamente 2/3 partes de su ministerio a su equipo élite, los famosos 12 apóstoles, y extensivos los 72 discípulos más que él tenía. Y el otro tercio de su ministerio, del tiempo, lo dedicó a las multitudes. Eso es estratégico. Claro. Porque si yo trabajo en función del liderazgo
ese liderazgo me va a hacer a mí, por efecto dominó y por efecto red, se va a encargar de impactar al resto del pueblo. Y por eso creo que el liderazgo tiene que ser trabajado, cuidado, debe haber un continuo mantenimiento y una continua alimentación y fortalecimiento del liderazgo. Eso es como cuando uno va a una construcción y dura años, que usted nada más ve el hoyo, entre comillas. Correcto. Abajo se está trabajando una base, una plataforma que yo creo, maestro, lo que usted está diciendo, que después nada más subir bloque arriba, pero el trabajo de abajo nadie lo vio, nadie se percató, pero era la base o el fundamento para poder sostener el edificio que se iba a construir encima. Hace algunos años, un pastor de una congregación de unos, creo que 80 personas, estábamos conversando y yo le digo, ¿cuáles son tus metas a mediano plazo? Me dijo, voy a ir más allá, me dijo, te voy a decir mi meta a largo plazo, tener una congregación de 1000 personas. Le dije, me parece muy bien. Le dije, ¿qué liderazgo estás manejando hoy? ¿Con cuántos cuentas? Me dijo, creo que 20 personas. Le dije, ok. En planificación por escenario, se dice que yo debo trabajar en función de lo que quiero ver. Si tú quieres una iglesia, le dije, de 1000 personas, ¿cuántos líderes crees tú que necesitas? Entonces él me dijo, 100. Le dije, más o menos ese es el promedio. Entonces, si tú no tienes 100 líderes, Dios en su amor no va a permitir que lleguen 1000 personas. Claro. Porque van a ahogar a los 20 que están. Exacto. Es levantar, como acaba de decir el pastor, porque la iglesia es comparada con un edificio. Eso no es una comparación alegre que está haciendo el pastor. Es que la iglesia es comparada con un edificio. Por lo tanto, hay columnas. Claro. Y Pablo habla de los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo en el libro de Gálatas. Pablo los llama columnas. Sí. Eso no es un nombre poético. Pablo está diciendo que este edificio tiene raíces, tiene profundidad, tiene fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces yo le decía a él, planificación por escenario, usted no puede esperar levantar 10 pisos donde hay 20 columnas. Usted debería multiplicar las columnas, hablando en términos simbólicos. Por ejemplo, tener 50 columnas para levantar 10 pisos. Con esto estamos diciendo que el liderazgo va a determinar quizá no el crecimiento de la iglesia, porque las multitudes pueden venir, pero sí la administración de ese crecimiento. Exacto. Y ayer hablábamos con relación a lo que son las funciones de cada persona. No sé si usted recuerda que estuvimos hablando, sí, que se le atribuye una función a una persona y termina atribuyéndose otra o tomándose otra función. El liderazgo tiene que estar definido. Correcto. Para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Mire, yo siempre planteo, porque a veces tenemos gente, desubicada. O sea, están en algo para lo que evidentemente no fueron diseñados, porque esto es cuestión de diseño. La razón por la que un destornillador no haría el trabajo 100% efectivo de un martillo es simplemente diseño. Entonces, trayéndolo al plano de la iglesia, como usted dice, pastor, hay una terrible desubicación en cierto sector de la iglesia cristiana históricamente. Tenemos ministerios ocupados en los quehaceres domésticos de la iglesia. Ojo, sin subestimar, pero si el gerente de una empresa llega a barrer la oficina, llega a chequear las cámaras de seguridad, llega a mirar cómo está el estacionamiento, si el lugar de cada vehículo se está respetando. Claro. Estamos perdiendo un recurso porque él no está para esa función. Claro. Repito, no estamos subestimando, pero es que cada cosa tiene que estar ubicada en su lugar. Claro. Entonces, cuando yo veo esto que dice el pastor, gente en funciones, primero que son ajenas a su diseño, y por otro lado, cuando hay cruce de líneas, el famoso crossline, que es un vicio viejo, y por eso recalco, es un vicio viejo en Occidente, porque en la cultura oriental no es porque se enseña a respetar los roles, y eso va desde el hogar. Cuando se enseña a respetar los roles, no hay cruce de líneas. Y el liderazgo pasa por estar en mi asignación, prepararme en mi asignación, cumplir mi asignación, ser mejor en mi asignación. Entonces el problema es que a veces la pasión nos gana. Y si yo llego a un lugar y veo, por ejemplo, un departamento ajeno al mío, pero hay que hacer algo, yo lo hago. Entonces, lo voluntarioso a veces es contraproducente. Sí. Porque uno quiere gente voluntaria, pero
tan voluntaria no, porque terminamos haciéndolo de todo el mundo. Claro. Y eso nos termina agotando. Claro que sí. Maestro, y para que sea más atractivo y aplicativo este tema, no solo es un liderazgo eclesiástico. Por supuesto. El padre, la madre, el tío, el abuelo, el empleado, el que supervisa, tiene un rol de líder. Mira, en la vida, así como dijimos en estos días que estábamos enseñando acerca de la consejería, nadie debería decir yo no quiero ser consejero. Eso es absurdo, porque en la vida vamos a ser consejeros de alguien. El liderazgo es lo mismo. Yo puedo decir, yo no quiero liderazgo a nivel iglesia, a nivel empresa. Yo quiero ser simplemente una persona usuaria de un bien, de un servicio. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en la vida nos va a colocar en encrucijadas. Mira, cosas tan elementales como que estoy en un grupo que va a volar y nos dicen desde la oficina de atención de la línea que el vuelo no va. Si nadie habla, usted tiene que hablar, porque usted tiene que resolver. Entonces, en ese momento, quiera o no, usted se está convirtiendo en un líder. Sí. Cuando vamos al colegio, los que tenemos hijos en el colegio, en el liceo o en la universidad, y hay una situación que está afectando a nuestros hijos y nadie habla, ¿usted qué haría? Levantarse y hablar. Claro. Entonces hay un liderazgo emergente que no es escogido, ni que yo lo pensé, pero que si nadie habla, yo tengo que hablar. Si en mi vecindario hay un problema que afecta por servicios públicos al vecindario y nadie hace nada al respecto, yo voy, me tomo la molestia. Entonces a veces la vida nos empuja a estar en la línea primera sin siquiera nosotros pensarlo. Por lo tanto, el liderazgo es algo que nos va a ocupar en algún momento. Y más si soy líder ya en oficio, porque ya un líder en oficio no puede decir, no, yo no quiero ser más líder. Hay un principio que manejamos en este tema de liderazgo que es que el líder no se hace líder por el cargo que le están dando, que es una cosa que se confunde. O sea, yo no puedo decirle a alguien, usted va a ser el administrador de este departamento, ahora usted es líder. No. El cargo se da porque él es líder. Cuando se remueve un cargo, yo no remuevo liderazgo. O sea, ¿quién le quita a una persona conexiones? ¿Quién le quita a una persona conocimiento? La forma de ser, la voz de mando. Nadie. Yo puedo quitarle un cargo a una persona, pero jamás su liderazgo. Por lo tanto, tengas o no una asignación, un oficio, un cargo a nivel iglesia, a nivel empresa, en donde sea, eso no va a definir que seas o no seas líder. Lo que lo va a definir es una serie de características que son innatas, que tienen que ser sine qua non, como dicen, tienen que estar en la vida de una persona para calificar como un líder. 4 puntos, maestros, rapidito. Primero, ¿el líder nace o se hace? ¿O se construye? Esa es la famosa premisa que se ha preguntado por siglos. Comprobado por experiencias propias y ajenas, por lo que nos muestra la historia de los líderes políticos, sociales, religiosos, a nivel de las artes, los líderes de la música, los líderes de deporte. Hay un alto porcentaje de el nacer con la carga de líder. Esto va con personalidad, porque hay un perfil de personalidad con el temperamento, pero hay otro porcentaje que, aunque no es más grande que el potencial, si ese porcentaje no está, vamos a decir 70% de un potencial de nacimiento, 30% lo que es el hacerse, que viene por la formación, la educación, los principios, los valores, el entrenamiento. Vamos a decir que eso no define necesariamente, pero si eso no está, el liderazgo puede colapsar. O sea que un líder nace, pero se construye en el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Hay personalidades tímidas que uno les pregunta, pero ¿cómo usted es tan tímido y es líder de un equipo de trabajo? Y hay gente que ha dicho, es que me vio obligado. Y yo me pongo como ejemplo. Quienes me conocen a mí, yo fuera de escenario o fuera de ejecución de mis tareas, que es expositor, conferencista, maestro, créanme, y esto no es una falsa humildad, yo soy la persona más tímida, pero me obligó la vida. Imagínate que soy un predicador y entonces soy una persona retraída. Oye, no es fácil porque la gente quiere hablar contigo. Entonces esa construcción del liderazgo se va dando, que nos va empujando a las fuerzas de la historia, nos van empujando a tener que hablar, aunque no me guste hablar, a tener que estar en una reunión rodeado de gente, aunque no soy una persona social.
De manera que sí hay un componente de construcción de liderazgo, que creo que hay muchas herramientas hoy en la vida para echar mano de ellas y poder crecer y ser mejor líder cada día. En un perfil de un líder, maestro, ¿qué usted definiría? Ok. Hace muchos años, el doctor John Maxwell, a los que no saben, es una autoridad en este tema. Para mí, en el área del cristianismo, es creo que la más referente y autorizada voz para hablar del tema. Ha escrito muchos libros referentes al liderazgo, a nivel secular y a nivel cristiano. Él, en algún momento, creo que en el año, entre la década del 2000 al 2010, hizo un evento donde convocó a líderes, por supuesto, de su misma línea, para era una especie de mesa redonda, pero muy grande. Después de eso nació ahí Lidere, que no sé si todavía está en vigencia, un movimiento de liderazgo mundial dirigido por él también. En ese evento se hizo vamos a decirlo, una dinámica muy interesante. Resuma en una palabra, liderazgo. En una palabra, no en una frase, en una palabra. Bueno, no es fácil, porque el liderazgo es un mundo muy amplio. De lo que se recogió, ganaron 3 palabras. En el top 3, las 3 palabras que ganaron fueron, en el 3, visión. Wow. Si un líder no ve más allá del promedio de los que lo rodean, él no es un líder. Un líder tiene un plus de visión por encima de un promedio. ¿Ok? Por ejemplo, yo veo, si soy líder, yo veo un potencial en mi equipo que ni ellos ven. Yo veo a dónde vamos a llegar a mediano plazo, aunque nadie lo está viendo. Un líder ve en un terreno un edificio. Un líder ve en un proyecto una empresa. Es decir, él ve más allá. Jesús de Nazaret tomó a 12 hombres que por el perfil de lo que existía en aquel entonces para ser discípulos de maestros o de rabinos, ninguno calificaba el perfil. Por ejemplo, los tomó a 11 de los 12 de la misma región, que era Galilea, que era lo peor de la tierra santa en cuanto a cultura. Dicen que, bueno, al punto que Natanael dijo, ¿y será que de Nazaret sale algo bueno? Imagínate. Sí. Y resulta que Jesús agarra de esa región 11. Solo uno no era de la región. Curiosamente, Judas Iscariote, el que no sirvió. Ahora, ¿qué vio él? Él vio a un Pedro que no valía un centavo, entre comillas. A un Juan y a un Jacobo, que eran unas bombas de tiempo, intemperantes, unos tipos con el carácter explosivo. Imagínate. Eran los hijos del trueno. Sí, había uno que había sido un guerrillero urbano, que era el famoso Celote, Simón el Celote, que ese nombre, curiosamente, tiene que ver con un celo por el nacionalismo, un patriota. Ajá. Tenía al que yo llamo cariñosamente el apóstol de la fe, Tomás, ver para creer. Bueno, y pare usted de contar. Y por supuesto, también tenía un hombre excelente como Natanael, que yo creo que era de lo mejor que había allí en el equipo. Un Mateo, que era ladrón con credencial y con carnet para robar. Bueno, ahora, ¿qué vio él? Él vio lo que nadie vio. Un líder debe tener visión. Él vio que Pedro, trabajándolo, iba a llegar a ser un líder. De hecho, fue el líder de la iglesia primitiva, el líder oficial hasta que apareció el apóstol Pablo y después, por supuesto, lo eclipsó. Y ese hombre, que no valía un centavo para muchos, resultó ganando 8,000 personas en 2 predicaciones. Eso es un récord. Tremendo. En proporción, porque quizá Tremendo. hoy un predicador se pueda ganar 10,000 personas en un mensaje con las redes, por trabajo logístico, pero un hombre con herramientas presencial rudimentario, y sin equipos. sin equipos para amplificar la voz, Sí. sin una preparación académica óptima, un pescador de oficio. Y sin anunciar por flyer, anuncios. Eso es un récord. Sí. Y en proporción a la población que existía en ese entonces. 8,000 personas. ¿Se equivocó Jesús? No se equivocó. Uno de los hijos del trueno, Juan, terminó siendo el apóstol de los últimos días de la iglesia. Sí. Dicen que fue el último en morir. El que administró las iglesias desde el punto de vista espiritual. Era el padre que iba a consolar a los pastores. Era el hombre que estaba pendiente de los males que acechaban la iglesia y recibe al final la más grande revelación, a mi juicio, que un hombre ha recibido, que fue el Apocalipsis. ¿Se equivocó Jesús? No se equivocó.
Pero un líder debe tener visión. La segunda palabra, pastor, que ganó en ese top 3 fue logro. Si un líder no logra algo con su equipo, es un fracasado, es un teórico. Claro. Pero un líder debe tener una consecución de un proyecto, de un objetivo, de una meta. Entonces, si no hay un logro, tenemos es a un teórico del arte del liderazgo. Claro. La palabra que ganó. Esa es la que estoy esperando. Y no sé si se la digo o no se la digo. Mejor Dígala, o lo dejamos. dígala. Bueno, iba a dejarla para el siguiente. Escriban ahí a ver si ustedes quieren que el maestro lo diga. La palabra que ganó fue influencia. Wow. Si yo no he influenciado a una persona, John Maxwell dice esto: si tú miras, dices que eres líder, y tú miras atrás y no hay uno siguiéndote, tú no eres líder nada. Un líder debe tener seguidores. Y el seguidor es producto de influencia. Influenció Jesús, por ejemplo, a sus discípulos. Eso es innegable. Dieron la vida por él. Entonces, influencia pasa por transmitir valores, principios. El rey David influenció a esos 400 locos. Otro que tuvo visión. Nadie daba un centavo por ellos. Dice que vinieron los endeudados, los amargados del corazón, la gente que tenía los mala conducta de la sociedad, le llegaron a David. ¿Por qué David los recibió? Porque David vio potencial. Y esos que no servían para muchos terminaron siendo, de ahí salió el selecto grupo de los valientes del rey David. Tremendo. 30 hombres que se convirtieron en matadores de gigantes, mataban leones. Entonces, servían, pero para eso hay que tener visión, con ellos hacer metas para lograr algo y después influenciarlo. Si usted, estimado amigo, estimado hermano, el grupo que nos está viendo, la audiencia de este programa, si usted no tiene influencia sobre alguien, con todo mi amor y mi respeto le digo, usted no tiene liderazgo. Ahora, para su tranquilidad, todos ejercemos influencia en la vida. Hay un libro, escapa el nombre, pero recuerdo el autor, Zig Ziglar, otro hombre experto en liderazgo también, no sé si vive todavía. Él escribe Más allá de la cumbre, Nos vemos en la cumbre, muy bueno el libro. Y él dice en uno de esos libros, toda persona, y esto lo dijo cuando las redes no estaban, o sea, eso fue escrito en el 90, o sea, que no habían las redes con el boom y el furor que están ahora. No hay la globalización de la comunicación, etc. Y él dijo en ese entonces, la persona más tímida del mundo ejerce una influencia mínimo en el paso de la vida sobre 5,000 personas. Entonces él dice, él hace un diálogo interno o un monólogo y dice, quizá usted se pregunta, pero ¿a quién he influenciado yo? Y él pone un ejemplo. Una persona que va a un salón de clases de 30 alumnos, es el más callado, se sienta en un rincón, no habla con nadie, no participa, no se siente. Pero el día que él no viene, ¿sabe qué dice la gente? Oye, no vino el que no habla. Wow. Mi pregunta es, ¿y cómo tú lo referencias? Exacto. Porque todo el mundo ejerce una influencia. Están los antiejemplos. Sí. Cuando la gente dice, yo no quiero ser como fulano, te está influenciando. Para bien es el antiejemplo. Claro. Ahora, si esa gente que se sienta retraída, que se recoge, como el muñequito de la caricatura de Intensamente, creo que número 2, ese que vive encerrado en su mundo. Y todo el mundo habla de él después que ve la película. Oye, ¿viste el nuevo personaje? Sí. Y no dijo mucho. Todos ejercemos influencia desde nuestro ejemplo o desde el antiejemplo, desde nuestra acción o desde la inacción. Todos ejercemos influencia desde nuestro buen carácter o mal carácter. Si usted es un tipo de mal carácter, la gente va a decir, oye, no vino el que grita. Pero te influencia. Exacto. Porque cuando no viene lo ves. Exacto. Entonces, si una persona es tema de conversación, ¿ve? Vamos a hablar del tóxico de la empresa. Sabes que él está influenciándote porque ya te está llevando obligando a hablar de él en la mesa. Sí, exacto. Entonces, de alguna manera, todos tenemos una influencia, un radio de acción. Por supuesto, la idea es que sea para bien y para conseguir resultados que sean de provecho colectivo. Yo creo que en este tiempo el liderazgo está teniendo muchos desafíos y retos. ¿Por qué? Porque desarrollar todo eso que usted está diciendo, maestro, en estos tiempos modernos es un reto breve. Solo nos quedan 5 minutos y queremos administrarlo. En 1 minuto, desafíos del liderazgo actual. Hay una palabra clave. Si un líder tiene visión, una visión es
veo, estoy hablando en términos figurados, a 1 kilómetro a dónde vamos a llegar. Eso es visión. Veo dónde vamos a llegar sin haber ni siquiera comenzado. Entonces, el primer desafío es mantenernos dentro de la visión. Sí. Sea cual sea. Esto aplica a nivel empresarial. La razón social de una empresa es precisamente la visión, misión de esa empresa. Cuando una empresa que nació, por ejemplo, para suministrar alimentos y termina haciendo todo menos suministrar alimentos, se perdió la razón de ser. Y hay un principio de empresa en el mundo que dice: si algo pierde su razón de ser, perdió su razón de existir. Uepa. Es fuerte. Eso es así. Es donde viene entonces el replantear, el refundar o el eliminar ese movimiento, esa empresa, esa fundación, esa organización, porque perdió su razón de ser y por lo tanto pierde su razón de existir. De manera que con esto estamos diciendo que el primer desafío es mantenernos en la línea de la visión, misión de este mover, o sea cual sea lo que Dios a usted le haya entregado. En segundo lugar, estar con las expectativas correctas de la gente con la que trabajamos y para la que trabajamos. El desafío es: no te hagas una expectativa muy grande de la gente que después no logre llenar esa medida y tú termines decepcionado. Dice un pensamiento: el nivel de expectativa va a determinar el grado de frustración si no se da esa expectativa. Wow. Y el tercer elemento que creo que es un desafío es mantener la inspiración, que no es fácil. La inspiración se puede perder por muchos factores. Sí. Miren, nada tan terrible como un líder que no esté inspirado. ¿Sabe qué es tremendo? Cuando uno llega a un lugar, y pongo varios ejemplos, y te atiende un mesonero o camarero, Ajá. y tú ves una pasión para servir. Cuando alguien habla por el micrófono y tú ves que hay pasión, nada tan hermoso como alguien inspirado en lo que hace. No podemos perder la inspiración. Si perdemos la inspiración, estamos muriendo en vida. Entonces un líder debe mantenerse inspirado, y por supuesto hay elementos que eso se retroalimentan, porque la gente te puede robar la fuerza y la energía si tú no lo cuidas. Maestro, para cerrar, hay personas que son líderes seculares, se convierten y quieren venir con estrategias, con aprendizajes de ese liderazgo secular y traerlo a la iglesia. Algunos funcionan, pero hay otros que no funcionan. Algunas estrategias sí, pero otras no. ¿Alguna diferencia entre un liderazgo secular y un liderazgo cristiano? Totalmente, totalmente. Hay cosas que son básicas. Un líder tiene voz de mando, debe tenerlo en lo secular y en el Señor también. Sí. Un líder tiene seguidores, los tiene en ambos bandos, pero hay cosas que son no negociables. Una de ellas, los valores. Mira, un médico puede ir a hacer una operación y tener, con todo el respeto a los que están escuchando, estar drogado, estar la noche anterior ebrio, o él tiene una relación de amante. En la operación que él va a hacer, quizá eso no tenga ningún efecto, pero en el Señor, el fin no justifica los medios. En el Señor, como yo esté, eso va a repercutir en lo que yo hago. De manera que hay una diferencia marcada en ese aspecto. Y lo otro es que la gente en el ámbito secular puede llegar a convertirse en números. La gente de una empresa es un cliente potencial. La gente en su país es el número asignado a una cédula. Pero en el Señor, cada persona tiene un valor intrínseco por ella misma. Es decir, no es números. Cada uno tiene un valor, cada persona tiene una importancia individual y única para nosotros. Eso es así. No podemos meterlos a todos, mejor dicho, en el mismo saco. No, y que al liderazgo secular, el que no le resuelve, lo reemplazan. Pero aquí, en el liderazgo cristiano, el que no resuelve, lo restauramos. Correcto. Y eso es lo que el líder cristiano debe perseguir. Así es. ¿Algún consejo final, maestro? 30 segundos, se lo voy a contar, que usted habla mucho. Para todos los que están escuchándonos. No, se lo voy a contar. No hay problema, cuéntelos. Es más, deme 28. Deme 28. Yo le estoy quitando del tiempo. Y yo le voy a poner 28. Y a mí me encanta que usted hable. ¿Usted Sí, yo sé. bueno. La palabra final es: descubra el área donde a usted Dios lo ha colocado para ser un líder, y desarrolle y dé su mejor potencial y su máximo esfuerzo para lograr influir en esa gente y con visión llevarlos a la consecución
de metas y de logros. Usted es un gran hombre de Dios, maestro. Lo admiro, de verdad que sí. Igualmente para usted. Y se lo he dicho varias veces. Muy puntual en su enseñanza. Un día mi esposa me dijo, dale espacio al maestro para que fluya él. Me acuerdo, ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Con toda la sabiduría que él tiene. Así es que yo no hice más nada que callarme y dejar que Dios lo usara. Después usted me preguntó, pastor, ¿y qué le pasó? Que lo noté como que Para de mí es repente... un honor poder servir y poder transmitir el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da. Gracias, maestro. Señores, esto ha sido Liderazgo con el maestro Elí Zambrano. Si te ha bendecido este tema, compártelo. Además, dale like, que nos ayuda a seguir difundiendo el mensaje de la palabra del Señor, y sobre todo con un hombre como nuestro maestro Elí Zambrano. Esto ha sido Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.